Hola, buenos días. Ya estamos aquí de nuevo, como cada sábado. Eh, Sucedió un problema técnico, parece que es la versión o algo así. Espero que se escuche y se pueda ver sin ningún problema. Ok, parece que sí. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias al programa Vive Apoyo en Duelo, que es quien me permite estar aquí, ser la plataforma que nos conecta a todos nosotros para estos aprendizajes que estamos viviendo. Hoy me desperté muy contenta porque recibí un mensaje en el celular donde decía que lo que habíamos o lo que hemos estado como haciendo durante estos sábados, estas transmisiones, han servido específicamente a una familia a que tenga modificaciones en diferentes contextos y puedan tener una mejor relación. Entonces, la verdad es que eso me llena de gusto. Aquí estoy para servir y para estar con ustedes compartiendo todo lo que sé, y lo que no sepa lo aprendemos, pero la verdad es que es gratificante poder seguir con ustedes y seguir tratando de poder poner un granito de arena para lo que puede ser las generaciones venideras y que ellos estén mucho mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la importancia de la regulación de los medios electrónicos, así como los tips para que ustedes puedan llevar a cabo las clases en línea que ahora en casa están produciendo o generando muchísimo estrés en lugar de generar otras acciones. Entonces vamos a empezar platicando un poco acerca de que tenemos que reconocer que cada niño en cuanto nace, dependiendo de la edad, va teniendo diferentes cargas energéticas durante su cuerpo. Es decir, un bebecito come, duerme. En la mayoría, habrá unos que no, pero la mayoría tienen energía para comer y dormir. Después de los 2 primeros meses tienen energía para comer, dormir, estar un poco despiertos, atentos al medio, al mundo que los rodea, y después duermen. Y así, paulatinamente, como van creciendo, van teniendo carga energética importante que nosotros como padres de familia o maestros tenemos que reconocer. Es decir, un niño de 1 año todavía tiene la energía para poder comer, jugar un poco, estar atento, pero necesita una siesta, forzosamente. Un niño de 2 años empieza a ya no querer una siesta, pero un niño de 2 años ya nos da indicadores de que tiene una carga energética distinta, porque cuando nosotros cargamos a ese niño y queremos sujetarlo con nosotros, él automáticamente empieza a empujar con sus piecitos y a decir, no, yo quiero bajar, quiero explorar, quiero subirme al sillón, quiero ir a la recámara, quiero ir a otro lado. Entonces va teniendo una serie de indicadores que nos van diciendo, este niño necesita mucho más movimiento. Y así, conforme va pasando la edad, vamos viendo que los niños de preescolar ya no toman siesta, tienen una energía impresionante, ¿verdad? Después de los terribles 2 y hasta los 4 años más o menos, la energía de los niños es imparable, o sea, mamá, papá o maestros decimos a qué hora se descansan o a dónde le apago el chip. Y luego los niños de 7 años, 6, 7 años que entran a la primaria, energéticamente están preparados ya para tener cargas importantes de responsabilidades, a diferencia de los más pequeñitos, pero pueden ellos sin ningún problema generar, ir a la escuela, cumplir con su responsabilidad en casa, hacer la tarea, tienen tiempo todavía de jugar, hacen sus cuestiones personales de aseo y se duermen. Poco a poco vamos avanzando en esta carga energética. ¿Por qué es importante que les comente esto? Cuando nosotros nos damos cuenta que un niño de 10, 11 años, máximo 12, tiene la carga energética para poder ir a la escuela, hacer su tarea, ir a una actividad extraescolar, convivir con sus amigos, convivir con la familia, ver un poco la televisión, hacer lo que tenga que hacer de sus responsabilidades y dormirse. Es decir, esos chicos que ya están pasando a la adolescencia, su carga energética es mucho mayor. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Para darnos cuenta la importancia que hay en cuestión biológica que un niño se mueva, que un niño haga actividades que implique movimiento, que implique la descarga energética de esa energía de la que hemos estado platicando. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ir reconociendo primero la etapa de los pequeños. Cada uno en su etapa tiene diversa carga energética que le va a permitir hacer ciertas actividades o no. ¿Qué está pasando ahora? Si nosotros nos damos cuenta en la educación anterior, como de nuestros papás, nuestros abuelos, cuando no había medios electrónicos, todos nosotros lo vivimos así,
salíamos a jugar con la pelota, salíamos a la bicicleta, sabíamos andar en patines, sabíamos cómo hacer muchas cosas que nos permitían esta descarga energética todos los días. Ya teníamos incluso en la cuestión de corporalidad una sensación o un deseo de querer salir a jugar, ¿verdad? Ya decíamos, ya voy a apurarme a hacer mi tarea para salir con mis compañeros. Y esa adrenalina que vivimos durante muchos días, durante mucho tiempo, nos va motivando a hacer más cosas. Es decir, si yo salgo y me aventaba en la avalancha, pues ahora entonces quiero aventarme de algo más pronunciado. Y si no, pues quiero aventarme más tiempo. Y entonces vamos generando una serie de retos que permiten que el individuo empiece a tener esta motivación intrínseca de seguir avanzando. ¿Qué pasa con las generaciones de ahora? Las generaciones de ahora están teniendo limitantes importantes en todo eso. ¿Por qué? Por la demanda que tienen ellos hacia la utilización de medios electrónicos que no es regulada por los padres porque no se entiende por qué no. Cuando un pediatra o una maestra nos dice, no, no es adecuado que les den tableta a los niños o celular, decimos, no, pues es que no sabe cómo se pone, o sea, si no se la doy, no, no lo aguanto, ¿verdad? Pero la intención, cuando una maestra o un pediatra dice no para la exposición de medios electrónicos a niños tan pequeños, no es solamente una cuestión de decir que no, si es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de ese niño. Los medios electrónicos, si son utilizados en bastante tiempo durante el día, frenan ese desarrollo evolutivo del niño en otras cuestiones que pueden generar alguna complicación ya más adelante. Entonces, a partir de esto que estamos comentando, vamos encontrando la importancia de la regulación de los medios electrónicos de acuerdo a las edades. Antes teníamos nada más la televisión y era lo que nos decía o nos preocupaba un poco, ¿no? La exposición de los niños al medio de la televisión. Hoy no, hoy es la televisión, el teléfono, la tableta, los videojuegos, los mensajes de texto, Facebook, todo lo que se nos ocurra, ellos quieren estar ahí y quieren saber qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Esto es algo muy sencillo. Los niños desde muy pequeños encuentran el interés en la realización de ciertas actividades de acuerdo al ejemplo. Lo que ven con sus padres es lo que ellos quieren replicar. Entonces, actualmente lo que está pasando en la sociedad es que nos damos cuenta que papá y mamá están mucho tiempo o en la computadora, en el teléfono o en los videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño desde muy pequeño quiere manipular y quiere estar ahí porque quiere entender por qué es tan importante o que le genera tanto deseo a papá o a mamá estar con esos aparatos, en esos medios electrónicos. Entonces, lo va observando un niño aproximadamente desde el año y medio, empieza a observar a papá y a mamá muy detalladamente y se da cuenta que en la mayoría del día papá y mamá están sometidos a ese tipo de medios y entonces, por ende, a él empieza a generar curiosidad, ¿qué hay ahí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está? Y entonces empezamos con la demanda de ellos de querer entonces ellos también tener su teléfono, también tener su tableta, también tener su computadora. Y entonces se vuelve una cuestión cada vez más adictiva a partir de lo que ellos pueden ver y visualizar de nosotros. ¿Cuál es el primer tip entonces? El primer tip es que nosotros como figuras de autoridad, como ejemplo, como figuras de acompañamiento, tenemos que observar cuánta carga de tiempo le doy a este tipo de medios y si ellos están presentes y ellos se dan cuenta de lo que para nosotros es tan importante. Es decir, hasta cuando perdemos el teléfono, ¿verdad? Los niños ven la desesperación que nos da perder el teléfono. Entonces ellos ahí van como haciendo importantes conexiones neuronales en donde dicen, ah, o sea, es algo muy importante, quiere decir que eso te da una satisfacción muy importante. Cuando ven a papá con los videojuegos todo el tiempo y que está feliz haciendo eso, pues obviamente los niños dicen, ah, yo también quiero, ¿no? Yo también estoy como necesitado de eso, ¿no? Entonces empiezan a generar esta situación de querer estar ahí. Por eso es tan importante que nos demos cuenta primero de cómo lo manejamos nosotros, cómo regulamos nosotros el uso de medios electrónicos para luego entonces regularlo con ellos. Los niños muy pequeños, aproximadamente de 2 a 4 años, la Asociación Americana de Pediatría lo que dicen es que no pueden estar expuestos a ninguno de estos medios. O sea, desde que nacen hasta los 4 años, lo ideal sería que no tuvieran ni televisión, ni teléfono, ni tableta, ningún acercamiento a medios electrónicos. ¿Por qué? Porque es el momento
en donde ese cerebro de ese niño se va a empezar a desarrollar, se va a seguir desarrollando, pero obviamente son momentos importantes en donde las conexiones neuronales se hacen a partir del descubrimiento del medio, de como les decía, asomarse, saltar, brincar, subir, bajar, sacar, meter, tocar, ver. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si les damos experiencias importantes de movimiento? Ayudamos a que esa maduración del cerebro pueda ser doblemente significativa que si solamente los generamos a una situación en donde estén sometidos a medios electrónicos y no hay movimiento, no se realizan las mismas conexiones neuronales y entonces posteriormente, aproximadamente 10, 11 años, empiezan a ver las repercusiones de eso que pasó cuando eran pequeños. Es decir, cuando son pequeños se encuentran expuestos mucho tiempo a medios electrónicos, cuando están en la preadolescencia es cuando nos damos cuenta cómo afectó eso. Afecta en su socialización, afecta en su poco lenguaje, afecta en su poca comunicación con los demás, afecta en esta cuestión de poder buscar o desarrollar la creatividad, de sentirse seguros con ellos mismos, de poder realizar ciertas cosas, porque todo eso se aprende a partir del movimiento, a partir de lo que hago yo cuando soy pequeño. Si me puedo subir al sillón y ahora ya lo logré, y ahora me puedo subir al sillón y arriba del sillón y ahora ya lo logré. Entonces, poco a poco los vamos ayudando a que ellos tengan los elementos para avanzar, pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que si nuestros niños pequeños hasta los 4 años tienen acercamiento con los medios electrónicos, lo que tendría que ser es que sería un acercamiento muy mínimo, o sea, no más de 10 minutos, pero la realidad es que lo que se sugiere es que de los 0 a los 4 años no tengan acercamiento a este tipo de medios. Después de esa edad, de 4 años en adelante, pues lo que entonces buscamos es generar en ellos actividades que le sumen importancia a poder realizar ciertos retos, como ganar, como poder lograr ciertas cosas, como poder hacerlo por ellos mismos. Entonces, igualitariamente a la otra edad de 0 a 4 años, estos niños de 4 a 6 años tienen la posibilidad de aprender más si ellos están en el contacto físico, en el movimiento. A lo mejor ya no están tan demandantes de movimiento, de querer subir, trepar, bajar, meterse por debajo de las sillas. Ellos cambian un poco, sin embargo, sí necesitan este movimiento de interacción con el otro. Es decir, es muy importante que en esta edad tengan actividades que les desarrollen su creatividad, que les desarrollen su vocabulario, que les desarrollen su capacidad de autonomía, autodecisión, la toma de decisiones, que les desarrollen el compartir. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de esto, nos damos cuenta que una parte importante entre los 6 años y los 10, 11 años es la socialización. Sí, efectivamente, algunos medios electrónicos permiten la socialización con otros, es decir, el Facebook, los videojuegos, pero se tiene que hacer reguladamente porque si nos damos cuenta hay ciertas cosas que no se desarrollan de la misma manera. Cuando uno está sometido presencialmente ante una situación, genera condiciones en el cerebro que van a llevarlo más allá de donde él cree para poder resolver esas situaciones, lo que en los medios electrónicos cuesta un poco más de trabajo. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esos niños o en ese periodo, esos niños también necesitan mucha socialización, mucha comunicación. Por ende, la utilización de tabletas o medios electrónicos, videojuegos, teléfonos, tendría que ser no más de media hora, 40 minutos a lo mucho. Estamos hablando de niños de 4 a 6, 7 años, ¿eh? Media hora ya es muchísimo tiempo, 40 minutos ya es demasiado. Me decía una mamá en el consultorio, bueno, entonces, pero 40 minutos de la tele y 40 minutos de la tableta, no, 40 minutos en general, o sea, es decir, esos niños necesitan tener otro tipo de actividades que los medios electrónicos no les van a poder dar como elementos y que si bien es cierto, podrían ayudarlos en algunas cosas, también es cierto que la exposición de mucho tiempo a estos medios les generaría una complicación posterior. Entonces lo ideal sería no más de 40 minutos, así máximo 1 hora, pero es la Asociación Americana de Pediatría define esto, ¿no? Que es muy importante que nosotros regulemos estos tiempos hasta la edad de 8 o 10 años.
¿Qué sería entonces algo importante que nosotros tendríamos que manejar? Pues darnos cuenta que la utilización de los medios electrónicos no son un sustituto de todas estas actividades, solamente son otra actividad más que los niños pueden realizar y que va a tener un beneficio si se realiza adecuadamente, ¿verdad? Pero solamente es una actividad más, no es una sustitución de todas aquellas actividades que van a enriquecer al niño en esta etapa madurativa que tienen desde que nacen hasta que son adolescentes en cuestión de socialización, en cuestión de lenguaje y en cuestión de todo lo que es psicomotricidad, todo lo que es movimiento. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso y bueno, juntos empecemos ahora con esta nueva cultura de los medios electrónicos a que juntos podamos aprender la utilización de los mismos. Por eso es que hago hincapié en que ustedes como padres de familia o docentes tienen que tener la regulación propia de sus medios electrónicos para luego entonces los niños puedan realizar esta regulación. Sí es difícil, sí, por ejemplo, acá en México, digo, me parece que es como cultural, pero acá en México los papás, los padres de familia pasan mucho tiempo expuestos a la televisión. Yo tengo casos de papás que llegan al consultorio y yo pregunto, ¿qué hace el papá en la casa? Y entonces el niño dice, ve televisión y juega videojuegos, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿y qué más hace papá en casa, no? Pues papá en casa ve la televisión. Y entonces sí, culturalmente tal vez acá en México en muchas casas, papá llega de trabajar cansado, interactúa 5 o 10 minutos con la familia, tal vez si nos va bien logra cenar en familia y después o hay exposición a medios electrónicos como la televisión o los videojuegos y pueden estar toda la noche trabajando, jugando en los videojuegos o en la computadora y entonces es cuando el niño empieza a entender inconscientemente que ahí hay algo muy importante que genera que papá esté ahí expuesto a eso. ¿Qué es más importante que poder estar con las personas que quiere, que pudiera estar con su pareja, con sus hijos, que pudieran convivir, que pudieran incluso dormir juntos, es decir, como esta interacción que se lleva a cabo de una manera natural? Entonces el niño va entendiendo que ahí hay algo muy importante. ¿Qué va generando? Una necesidad de autodescubrimiento, o sea, el niño va a querer cada vez más exponerse a esos medios electrónicos como papá lo hace. Si nosotros lo permitimos, entonces perdimos ya la línea de hacia dónde vamos ayudando a esos niños en este desarrollo madurativo a nivel integral y hacia dónde vamos llevándolos a otro esquema que tal vez pudiera no verse afectado en la edad temprana, pero sí verse afectado aproximadamente entre los 13, 15, 16 años, que es cuando notamos que hay ciertas conductas emocionales que le generaron esta no socialización o esta utilización excesiva de los medios electrónicos. Es muy importante entonces, como les decía, empezar a mirar juntos los medios electrónicos, empezar a conocer juntos, empezar a jugar juntos. No es lo mismo que el pequeño de 5 o 6 años tenga un juego para él en su tableta o a que mamá esté sentada con él jugando en la tableta. Es decir, ahí hay una interacción, ahí hay una regulación de mamá, ahí hay una motivación porque quiero que mamá se siente conmigo a jugar y esto pasa poco. ¿Qué pasa mucho en las casas, en familia? Pues lo que pasa es que como mamá tiene tantas cosas que hacer, pues entonces, ¿qué dice? Bueno, pues entonces yo te presto la tableta, yo tengo más tiempo de hacer mis cosas, pero entonces voy perdiendo esta importancia de la socialización que implica vivir en familia y estar todos juntos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto. ¿Qué también tenemos que hacer? Estimular otro tipo de actividades, es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder llevar a nuestros niños a otro nivel, a partir de lo que nosotros vivenciamos o no vivenciamos. Es decir, decía una mamá ahora en un grupo que tenemos y decía, yo ahora en la cuarentena estoy enseñándole a mis hijos a jugar resorte, que muchos de nosotros sabemos cómo se jugaba eso, ¿verdad? Le estoy enseñando a jugar canicas, le estoy enseñando a jugar ciertos juegos que para mí eran importantes y que implicaban movimiento. Entonces eso sería lo ideal, que nosotros como papás, como maestros, nos vayamos acercando a esta motivación de ese niño a partir de nuestra gesticulación y nuestro lenguaje corporal, de qué tan importante es jugar con ellos, qué tan importante es estar con ellos, qué tan importante es estar con los miembros de la familia y poder dejar de lado los medios electrónicos. Cuando
papá llega a casa o mamá llegan a casa y pueden dejar el celular un tiempo para poder dar un tiempo a los miembros de la familia, entonces se predomina la importancia de la familia y el medio electrónico queda debajo, queda en un segundo término. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Es poco a poco, si nos vamos haciendo conciencia y vamos dando cuenta, pues vamos viendo que lo que impacta realmente en la utilización de los medios electrónicos, pues es la utilización que se está dando por medio del adulto a ese mismo medio electrónico. Entonces, esa es una de las cargas de responsabilidad más fuertes para nosotros, ¿verdad? Me hacen aquí algunas preguntas y dice, ¿los bebés de año y medio pueden ocupar la tableta y el celular para ver videos y por cuánto tiempo? Se los repito, el bebé de 0 a 4 años, lo ideal es que no tengan utilización de medios electrónicos, ni tableta, ni celular. Y si acaso hubiera algo que consideráramos que fuera llamativo para ellos o importante, tendría que ser de no más de 20 minutos para los bebés. 15, 20 minutos es un tiempo máximo hasta que cumplen los 3, 4 años. Lo ideal es que no los tengan, lo ideal es que los expongamos a juegos, a movimiento, a retos distintos, que no sea solamente el sujetarse a estos medios electrónicos. Me preguntan que si tengo algunos links educativos para niños de 12 años. Claro que sí, se los comparto al terminar la videoconferencia, se los pongo ahí en los comentarios. Eh, a ver, ¿qué otro comentario más? Gracias, doctora Ceci. Como siempre, mi cariño hacia ustedes. República del Salvador, a todos ustedes. Un día ya estaremos por allá de nuevo. Ok, ¿qué pasa después de los 10 años? ¿Qué pasa después de los 10 años donde los chicos que están en la adolescencia de alguna u de otra manera ya están muy permeados en esta cuestión social de la utilización de medios electrónicos? Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros, como figuras de acompañamiento, tenemos que buscar alternativas de utilización de tiempos y de espacio que no tengan que ver con los medios electrónicos. Si el adolescente ya está acostumbrado a llegar a su casa y sentarse en la computadora o estar en la tableta o jugando con el celular todo el día, entonces lo que tenemos que hacer son medidas regulatorias para salir de ese esquema de vivencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente ir bajando el tiempo de utilización de eso a partir de actividades que le generen motivación. No es lo mismo estar en el celular todo el día que salir a lo mejor a jugar un partido de fútbol, un partido de básquet con papá o con mamá. No es lo mismo llegar a mi casa y estar en el celular o en la tableta, sino a lo mejor me da pues más motivación salir a lo mejor a conocer un amigo, salir con mis amigos un poco, compartir con ellos tiempos, platicar, jugar, pero entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que culturalmente tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Es decir, estos chicos de 10 años en adelante van a tener una necesidad priorizante de la socialización con el otro. Ya no quieren tener una socialización con la familia, ya lo que quieren es socializar con el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que obviamente tenemos que darle o generar los medios y las condiciones para que ellos tengan actividades donde puedan socializar con los otros y puedan entonces tener la motivación de estar ocupados su mente, su cuerpo, su espíritu en otras actividades que no sean solamente la utilización de los medios electrónicos. Para la edad de 10, 12 años, lo que se espera es que los chicos ya tengan una actividad extraescolar, algún deporte o alguna actividad como carpintería o algo así que les genere suficiente motivación para concentrar su energía y su tiempo en eso. De tal forma que los chicos de 12 años, 10 años, 12, 14, como ya están preparados biológicamente y energéticamente para la adolescencia, van a tener mucha más carga significativa de energía que les permite realizar ciertas actividades en la escuela, luego entonces su actividad extraescolar que les va a motivar a querer dedicarle tiempo, buscar más de esa actividad, buscar otras formas nuevas de jugar con la pelota, buscar otras formas nuevas de construir un mueble, no lo sé, cada uno dependiendo de sus necesidades va a ir buscando y va teniendo la motivación para poder hacerlo. ¿Qué nos toca hacer como figuras de acompañamiento? Estar ahí. Es decir, si yo veo que a él le gusta el fútbol, pues yo tengo que generar
una conversación y ciertas actividades que tengan que ver con eso, para que entonces yo pueda sacarlos del esquema de la utilización de computadoras y videojuegos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos permeando a esa criaturita de 0 años a 4 años, vamos dándole los elementos de motivación importantes para que estén en familia, en convivencia. Luego entonces, cuando pasan a la primaria, vamos generándole motivaciones como de retos, ganar, perder, lograr ciertas metas, ¿no? Brincar la cuerda 250 veces diarias, vamos dándole como estos elementos que le van permitiendo subir el escalón, para que cuando llegan a la edad de 12, 13 años, ellos ya cuentan con todas esas habilidades emocionales que les permiten darse cuenta que lo más importante es el contacto con ellos mismos, con la familia y con el otro. Y lo menos importante es la utilización de los medios electrónicos. ¿De qué depende? Como les he dicho desde el principio, del ejemplo que le da la figura que está regulatoria con ellos. Los papás, los maestros, los abuelos, los primos. Decía una mamá en el consultorio, pues es que mi niño no usa tabletas ni celular, pero cuando vamos nosotros a una comida familiar, todos los primos traen su celular y todos los primos tienen sus tabletas. Entonces, mi hijo, o sea, nadie quiere jugar con mi hijo porque todos ellos están sentados con la tableta, con el celular. Entonces, yo lo que sugiero es, sí, efectivamente, no podemos aislarlos del medio, efectivamente eso puede pasar, puede ocurrir, pero entonces lo que hacemos es la permisividad de que utilice la tableta o el teléfono solo en ese momento y con ciertas aplicaciones que ya hayamos revisado previamente. Y entonces solamente en esos momentos es cuando el niño lo va a utilizar. ¿Qué sería lo ideal? Que motivemos a que todos participen en actividades o acciones que puedan involucrarlos como familia. Pero tal vez no pueda pasar porque es cultural. Tal vez ahí, como todos los niños lo hacen, pues obviamente el mío genera esta necesidad de saber por qué todos quieren estar ahí, por qué todos están tan entretenidos ahí. Y entonces obviamente nosotros le ayudaríamos a poder contactar con ese medio. Sin embargo, cuando está en nuestra casa o con nosotros, tenemos la capacidad de generar actividades distintas que le den la motivación necesaria para entonces ya no necesitar el medio electrónico como tal o utilizarlo de una manera más regulada. ¿Qué es también importante entonces ahora en todo esto que está pasando? Bueno, ya hablamos mucho de los medios electrónicos y ya nos dimos cuenta cómo es que ahora en nuestros días esto permea nuestra calidad de vida, ¿ok? Nosotros vamos viendo cómo es que si nosotros hacemos demasiado uso de medios electrónicos, vamos a tener alguna situación que se va a notar negativa más adelante. Pero los medios electrónicos hoy por hoy han sido lo que nos ha en este momento como medida emergente, digamos, salvado de poder, por ejemplo, tener las clases en línea, ¿no? O sea, es decir, también tienen su punto de oportunidad, también tienen algo bueno, siempre y cuando se sepan utilizar. Entonces, la otra parte del tema que venía en el título era los tips para manejar las clases en línea de la mejor manera. Platicaba yo con unas maestras el otro día en una reunión de Zoom que lo que se hizo más preocupante en estos días es que las clases en línea estaban generando cierta desesperación, tanto en los papás como en los maestros. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque definitivamente, primero, esta exposición de una clase en línea ante una situación nueva de desconocimiento y de no saber qué está pasando, genera un poco de crisis de ansiedad. ¿Ok? Es como algo normal, porque estamos exponiéndonos a algo nuevo que no conocemos, que no sabemos si va a servir o no, si lo voy a poder manejar o no, y si los que están del otro lado van a poder recibir la información que yo quiero o no. Entonces, de entrada, ya nos está predisponiendo en una situación de ansiedad ante estos indicadores. Pero si bien es cierto, pasa eso, también es cierto que otra de las características que tiene ahora las clases en línea es que nosotros vamos dándonos cuenta que las clases en línea, en la computadora, en el Zoom, en el Google Class, o sea, en los que sean, en el medio, en la aplicación que sea, es una puerta de evidencia hacia la forma en la que viven los docentes y hacia la forma en que viven los niños. Hoy por hoy, estas clases en línea lo que nos llevan a darnos cuenta es
que como maestros terminamos educando a los papás de los niños, no solo a los niños. Fíjense, yo doy clases en línea, o bueno, acercamiento en línea, porque los niños que tengo son muy pequeñitos, de 2 años y medio, 3 años, y el acercamiento a una reunión vía Zoom no puede ser más de 10 minutos. Pero yo con antelación mando una serie de reglas o de lineamientos para poder generar este acercamiento en línea, ¿no? Y entonces uno de los acercamientos es que los niños no tengan distractores, que los niños estén en un lugar que les permita concentrar su atención en lo que están haciendo. Y oh, sorpresa, cuando yo me conecto a la reunión en línea, resulta que el niño está en su recámara, donde están todos sus juguetes, su cama, ¿no? Y tiene 2 o 3 juguetes junto de él, o sea, es decir, no se siguió el primer lineamiento, que era en un lugar que no genere distractores, que no le genere distractores a él y que no le genere distractores a los otros niños que se conectan en línea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que como maestros nos enfrentamos o confrontamos a una realidad. Muchos de nuestros padres de familia no siguen las indicaciones al pie de la letra o no siguen las indicaciones como nosotros lo esperamos en beneficio de nuestra clase. ¿Qué pasa con los papás? Con los papás está pasando casi lo mismo, ¿verdad? Cuando papá está de este lado en la clase conmigo, dice, ah, caray, no, esa maestra, ¿cómo le está diciendo eso a mi hijo? Esa maestra, ¿cómo es que está gritándole a mi hijo? Decía una maestra, yo no quiero estar en la videoconferencia con ellos porque en el salón como quiera puedo levantar la voz, pero en línea no, porque los papás se dan cuenta que yo grito, ¿no? Y entonces es cuando nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta sociedad de apariencias donde hoy por hoy estas clases en línea nos ponen de manifiesto el miedo que tenemos a ser nosotros mismos, ¿ok? Nosotros mismos como mamás, nosotros mismos como docentes, nosotros mismos como niños. Primero, no pasa nada cuando se abre una clase en línea y pueden observar, por ejemplo, mi maceta, mis cojines, no pasa nada, ¿verdad? Es como eso soy yo, así vivo, es normal y no tengo ninguna ansiedad ni ninguna preocupación porque pase esto. En casa tendría que ser lo mismo. Mamá tiene que disponer un espacio que sea el adecuado, que no tenga elementos distractores, pero no pasa nada si es en la cocina o si es en la sala o si es en el comedor o si es en la propia recámara. Lo único es que sí, tenemos que tomar en cuenta que si cada uno de nosotros como padres conocemos a nuestros niños, sí sabemos exactamente cuáles son las condiciones que él necesita para poder recibir su clase en línea. Entonces, una de las primeras tips es que ustedes al observar a sus hijos saben exactamente cuáles son las necesidades que tienen y cuáles son las cosas que pueden hacer y que no pueden hacer. O sea, yo ya sé que mi hijo tiene una condición de hiperactividad. ¿Qué tengo que hacer? Antes de que empiece la clase en línea, yo tengo que hacerlo, que suba, que baje, que brinque, que traiga, que saque, que meta, para que entonces cuando ya viene la clase en línea, papá, figura de autoridad, le diga, toma asiento, no te puedes levantar porque yo ahora estoy siendo responsable de esta coeducación junto con el maestro, ¿verdad? Ahora yo soy quien tengo que decir, ese es tu lugar, no te levantes. La maestra lo dice desde la pantalla, pero yo como papá o mamá, yo tengo que decir, no te levantes. O sea, así como en la escuela no te levantas, aquí tampoco te puedes levantar. No, que no quiero, que no me gusta, que así pasa. Es decir, en la escuela, nosotros como maestros vivimos día a día esos berrinches, esos enojos, ese tener que estarles diciendo, siéntate, compórtate, no molestes a tus compañeros. No, eso lo vivimos nosotros. Ahora que toca en esta corresponsabilidad de la educación compartida entre padres y maestros, toca al padre de familia disponer de los elementos necesarios para que ese niño cumpla con estas reglas que ya sabemos que pasan en el salón. ¿Cuál es la regla? Disponer el lugar sin distractores. Dos, cumplir en tiempo y forma con lo que nos están solicitando. Es decir, si la clase en línea dura 20 minutos o media hora, yo tengo que asegurarme, solo tengo que asegurarme que el niño esté frente a la pantalla recibiendo su clase en línea. A menos que la educadora o el educador pidan auxilio por parte de los papás, tocaría hacer la intervención como papás solo en lo que ellos nos están solicitando. Es decir, si dice, con ayuda de papito, recorta la página 7 del libro, está perfecto. O sea, ¿qué dice? Que yo se lo recorte.
Yo no voy a decirle a dónde, ni cómo, ni cuándo, porque ese es un momento de la maestra y el niño. Eso pasa en la escuela. Es decir, cuando yo me doy cuenta que la maestra está haciendo acciones que no corresponden a lo que debería de ser, yo no puedo hacer nada porque en la escuela tampoco pueden hacer nada. ¿Qué sí podemos hacer? Después de la clase en línea, acercarnos con el maestro o la maestra y comentarles nuestra situación. Pero durante la clase en línea, la figura de autoridad está de aquel lado, ¿ok? Del docente, quien está llevando la clase en línea. Yo solamente soy corresponsable de que se sigan estas acciones. Una vez que tengo un lugar dispuesto, adecuado, sin distractores, lo segundo es, ¿qué te está diciendo tu maestro? ¿Qué está haciendo tu maestro? ¿Qué dijo que hicieras? Es decir, regresar todo el tiempo a la figura de autoridad que es el maestro para que entonces el niño pueda volver a sentir como esa carga fuerte de la figura de autoridad que pesa sobre el maestro. Pero hemos encontrado clases en línea donde empiezan a conectarse a las 8 de la mañana y a las 8:05 se está despertando el niño en pijama, prende la computadora, se está limpiando los ojos y diciendo, buenos días, ya estoy aquí, y uno cae en la cuenta de dónde está ese papá y dónde está esa mamá, que en teoría tendría que haber preparado el niño una hora antes para llegar a la escuela. O sea, ¿cómo es que ahorita existe esa permisividad de que el niño realice esa acción de llegar a la clase en línea en esas condiciones, cuando en una condición natural no lo haríamos? Es decir, no llevan a los niños en pijama o recién despiertos a una clase. Los niños ya desayunaron, ya se asearon, ya todo para poder estar en la clase. Pero ¿qué pasa? Encontramos que las figuras de autoridad ahora se están volviendo laxas, o sea, es decir, dejan de lado la rutina, las reglas, los límites, y entonces encontramos que las clases en línea se vuelven un caos, pero no es un caos por la misma clase en sí, sino es un caos porque hoy esta clase pone de manifiesto los errores de límites y reglas que hay dentro de cada casa y con los maestros mismos. Entonces, la otra parte donde les decía, la maestra estaba muy preocupada, yo lo que le decía era, maestra, tranquila, o sea, todos nuestros papitos de nuestro salón conocen cómo somos. Todos, solamente de vernos saben, ay, la maestra aguas, porque es súper estricta. No, esta maestra es bien barco, no, esta, uy, no, 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 esta sí grita, ¿no? Entonces, tampoco podemos eh, ser quienes no somos. También ha pasado, por ejemplo, en las clases en línea que se escuchan, ¿no? Los problemas que están teniendo dentro de sus propias casas, los papás que se están peleando, los hermanos que están gritando, eso es normal. ¿Por qué? Porque estamos ahora aprendiendo una nueva cultura de estas clases en línea. ¿Qué es importante entonces? Que otro de los tips es que nosotros tratemos de acondicionar el espacio en un lugar donde no va a tener distractores, pero además va a tener una privacidad que es muy necesaria para que tome sus clases. No lo vamos a poner en medio de la casa si el movimiento en casa está en medio. Es decir, tengo que buscar un espacio, aunque sea en su recámara, pero un espacio muy pequeño, quito todos los juguetes para que no se pueda levantar de ahí. ¿Qué otra cosa nos dicen las clases en línea ahora? Las clases en línea ahora nos dicen qué tanto mi hijo es ese que yo creo que es o que no es. ¿Qué tanto me doy cuenta que mi hijo está ahí cumpliendo lo que debe de cumplir o no lo cumple? ¿Y qué tanto como papá o mamá tengo la expectativa de que sea un hijo que no es el que está enfrente de la computadora, ¿verdad? Porque yo digo, no, pues si solo hicieran esto, él estaría tranquilo, ¿no? Pero no es así, o sea, es decir, el niño no es tranquilo, el niño por característica no es tranquilo. Si no se puede quedar a tomar la clase en línea, es que no es un niño que tenga esta condición. Entonces yo como papá y como mamá tengo que asimilarlo para entonces bajar mis expectativas a lo que parecería que quiere ser una clase en línea. ¿Por qué? Porque incluso hay memes en todas las redes sociales de estas clases en línea, ¿no? Porque nosotros esperamos que sea una clase en donde como yo estoy hablando, platicando, ¿no? Y los niños están entendiendo el tema con su libreta, con sus notas y se acabó. No, no es cierto, esto no pasa. ¿Por qué? Porque en el salón de clases tampoco pasa. La maestra en el salón de clases habla 3 o 4 veces, los tiene que estar callando 3 o 4 veces por la socialización que emiten dentro del salón y tienen que estar llevando una serie de condiciones que van a permitir el aprendizaje del niño, pero que hoy por hoy en casa no lo tienen así. Entonces el niño también está condicionado a estas acciones o actitudes
qué están pasando. Es decir, un niño se sienta en la escuela normal y está viendo que si la compañerita ya pintó, que si el otro ya sacó, que si la mochila de la otra, que en casa pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar este nivel de frustración de papá y de mamá en donde decimos, no me toca. Aunque son niños muy pequeños, lo comentamos en otras pláticas, la tarea o el momento de la responsabilidad escolar depende solo del niño y para el niño. O sea, no hay otra forma. Es decir, no mandan la tarea para que la hagamos juntos nosotros. Yo solamente soy un esquema de acompañamiento en ese momento por si él necesitará algo, pero yo para lo único que puedo apoyar a mi hijo en la tarea es decir, ¿qué dice? ¿Qué dice la instrucción? ¿Ok? ¿Me la repites, porfa? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, bueno, pues hazlo. Si no entendió la indicación, la instrucción, entonces yo sí le explico la instrucción, pero lo demás depende de él. No soy yo quien voy a estar sentado ahí toda la vida ayudándole en la tarea, porque entonces lo que le estoy enseñando es una actitud de codependencia hacia el otro y a la necesidad del otro para que esté ahí para resolver mis problemas, sean sencillos o no sean sencillos. La tarea solamente es un reforzamiento escolar de algo que ya se vio, que ya se trabajó con la maestra y llegan a casa a poder hacerlo. Ahora las clases en línea tendría que ser lo mismo, es decir, yo genero el espacio, yo genero las condiciones, yo estoy acompañando en el caso de que se pueda, en el caso que no se pueda, los niños lo tienen que aprender perfecto. Y una vez que estoy ahí acompañando, yo tengo una figura pasiva en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quien tiene la carga de responsabilidad en eso es la que está del otro lado de la pantalla o el que está del otro lado de la pantalla, que es el maestro. Entonces a mí me toca solamente estar ahí, solamente estar en mi recámara y ellos en su recámara tomando las clases en línea. Si las condiciones no se prestan, entonces seguramente será el maestro quien diga, mamita, su niño no estuvo sentado durante las clases, no sé qué hacer, ayúdeme. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? A partir de darle su figura de autoridad a la maestra, solo tengo que estar ahí para que el niño cumpla lo que están pidiendo, sentarse frente a la pantalla. Hoy por hoy lo que sí nos pide esta sociedad en la que estamos viviendo en este momento, con estas condiciones que estamos viviendo, es que dejemos de lado el miedo de si cumplen las expectativas, si no las cumplen, si cumplen con el plan de estudios o no lo cumplen, si van a terminar el año o no lo van a terminar bien, si se va a cerrar el ciclo escolar o no se va a cerrar. Es decir, preocupémonos más por esto que está aprendiendo, que pareciera que es poco importante, sin embargo es muy significativo en este proceso. Está aprendiendo a nuevas formas de comunicarse, está aprendiendo a nuevas formas de socializar. Son indicadores específicos las clases en línea de a dónde es donde hay que ajustar esas tuercas de disciplina, tanto en casa como en la escuela. Son indicadores de dónde es que yo he manejado la autonomía con mi niño o con mi niña, que hoy por hoy permite que pueda hacer su tarea solo y que pueda tomar sus clases en línea solo, a diferencia de un niño, de una niña que necesita a mamá todo el tiempo para que esté ahí. ¿Cómo soy yo, figura de autoridad, mamá o papá, que hoy por hoy la clase en línea pone de manifiesto y de relieve lo que yo he trabajado con él? Lo que yo en casa puedo trabajar con él y que he hecho con ellos a partir de esta imposición de límites, a partir de poder decir, no, eso no, es tu tarea, tú ve y hazla, yo no, porque no me toca a mí. No, yo estoy aquí para resolverte una duda, más no hacer la tarea, ni sentarme ahí a acompañarte a hacer la tarea. Estas cosas que se van viviendo desde muy pequeños y que obviamente después de los 6 7 años lo que se espera es que ellos tengan la autonomía suficiente para resolver sus situaciones que tienen que ver con la tarea y que hoy por hoy son niños de 6 o 7 años los que tendrían la facilidad de exponerse en una clase en línea y poder tomar la clase en línea sin ningún contratiempo. Pero de verdad, estos momentos que estamos pasando son indicadores de una cosa más en donde puedo observar si mi hijo o mi hija tienen ya desarrollada la autonomía para la edad que deben de tener, tienen desarrollada su autoconfianza para poder saber que lo pueden hacer y lo pueden hacer bien y lo pueden hacer solos, tienen la capacidad de asumir sus responsabilidades y las consecuencias que sucede de esto y tienen sobre todo la capacidad de enfrentarse a cosas nuevas, ¿verdad? Esto que estamos viviendo a partir del COVID-19 es impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Quiénes enseñan a adaptarse?
los padres de familia, quienes enseñan al niño o a la niña a que pueden ante estas situaciones tener situaciones adaptativas, los padres de familia. ¿Cómo? A partir de que papá y mamá viven condiciones naturales que pueden enseñarle al niño cómo se vive una realidad desde diferentes parámetros y lugares de donde estamos en cuestión de inteligencia emocional. De verdad es un gusto para mí estar con ustedes. Estoy viendo aquí que nos saludan desde España, desde El Salvador, desde Costa Rica. De verdad que es más que agradecida porque estén aquí conmigo. Gracias a Mariana, a Berito, a Ceci, a Rebe, a Antonieta, a Clau, a Griselda, Amir, gracias, Isa. De verdad, un gusto. Espero que el tema de hoy también les deje algo en beneficio de sus pequeños. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema interesante y sobre todo, por favor, solo tomemos conciencia de que a mayor exposición de medios electrónicos, menor es la posibilidad del desarrollo de la creatividad en los niños y en los adultos. A mayor exposición de medios electrónicos en los adultos, en los niños, entonces menor es la capacidad de valorar y evaluar los momentos significativos con las personas que amamos y con las personas que queremos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque hoy por hoy los medios electrónicos pueden beneficiar o pueden no beneficiar. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente con el ejemplo, regular lo que haya que regular, ajustar lo que haya que ajustar y como siempre enseñar que la convivencia humana hoy por hoy y por siempre será lo que nos nutra de amor, de felicidad, de paz y que no necesitamos de otra cosa más que la comunicación, las personas que queremos, los tiempos con las personas que queremos y que lo otro, como los medios electrónicos, solamente sean una actividad o un medio para un agente distractor de no más de media hora, 40 minutos, aunque seamos adultos, ¿ok? Es muy importante eso, porque de eso depende que ellos lo aprendan. Entonces, pues muchísimas gracias, Ana, muchas gracias. Doris, muchas gracias, gracias a todas y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a la doctora Ceci de nuevo, al programa Vive Apoyo en Duelo, que es la plataforma que nos hace llegar cada vez a más países, a más lugares. Compartan por favor la información, compartan la página para que llegue a más personas y puedan entonces ser beneficiadas también con lo que nosotros esperamos que sea un regalo para ustedes. Muchas gracias, bendiciones y que tengan bonito fin de semana. Bye.